Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinario de marcos de financiación pública para proyectos de descarbonización. Os damos la bienvenida. Mi nombre es Carlos Fernández Ávila y soy hoy la persona que va a acompañaros en esta sesión que vamos a mantener. ¿Vale? Muchísimas gracias por vuestra asistencia aquí. Lo primero, dar el agradecimiento al clúster de materiales avanzados de Cataluña que nos permita compartir hoy este rato con vosotros y traeros un poco toda la actualidad en cuanto a ayudas a la descarbonización que hemos tenido en el último año y que podemos esperar a futuro. Y solo quería dar un pequeño aviso. Básicamente, bueno, pues todas las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de este webinario, por favor, dejadlo en la caja de comentarios, ¿vale? De esta manera las vamos a recoger todas y queremos haceros llegar una respuesta personalizada por correo a posteriori para asegurar de que dedicamos todo el tiempo necesario a cada una de las preguntas que podéis lanzar. Así que, sin más, comenzamos con el contenido de este webinario y muchísimas gracias por todo, ¿vale? Bueno, pues empezamos básicamente. Primer punto que es necesario plantearse para quien no nos tengan ubicados. ¿Por qué motivo, cuál es mi perfil y por qué motivo estoy dando hoy aquí este webinario? Bueno, pues lo primero creo que es necesario presentarnos. En este caso, FI Group es una consultora dedicada a la financiación pública de proyectos. Empezó su core de negocio hace más de 20 años en toda la parte de negocio y deducciones fiscales en la I+D+I, posteriormente el servicio de bonificaciones, y desde hace más de 10 años, bueno, pues muy fomentados y muy integrados en todo el sistema de financiación pública a través de los incentivos de ayudas, distintos tipos de ayudas. Eso ha permitido a FI consolidarse como una de las empresas líderes del sector y a día de hoy tener una expansión desde su origen aquí a nivel nacional, tener una expansión internacional donde actualmente estamos operativos en 15 países con 43 oficinas. Además, bueno, de otras diversas series de hubs operativos en los que también damos soportes y ayudamos a buscar financiación pública para diferentes proyectos. De forma concreta, en España, a día de hoy, bueno, tenemos varias oficinas abiertas, hasta 8, con presencia en 11 ciudades, donde destacan especialmente las oficinas ubicadas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, sin restar importancia a otros hubs de gran importancia, como puede ser el de Sevilla o, por ejemplo, el de Pamplona. Y sobre todo, aquí lo que es necesario destacar también es que, bueno, si bien en FI los últimos años teníamos un modelo algo más reactivo donde simplemente ante las necesidades de un cliente podíamos acoger sus inquietudes a nivel de qué necesidad de financiación podía tener un proyecto, bien es cierto que en los últimos años hemos integrado o hemos buscado una estrategia un poquito más integradora y un poquito más estratégica en este caso. Sobre todo, hace unos 4 o 5 años se cogió todo el conocimiento que había en la casa en diferentes perfiles y se agrupó en un hub concreto, hub de ayudas dentro de la casa, donde efectivamente nos hemos organizado por diferentes verticales para aglutinar todo ese conocimiento y para dar un servicio específico a diferentes sectores dentro de la industria o dentro de todo el ecosistema de empresas. En mi caso concreto, a día de hoy yo estoy liderando la vertical de industria, pero bueno, en este aspecto también tenemos otros compañeros que están especializados en toda la vertical agro y agroindustria, vertical de salud, automoción, energía o, por ejemplo, turismo, en este caso. ¿Vale? Por lo tanto, bien es cierto que desde que tenemos este nuevo marco de ayudas de Next Generation en los últimos años, nos hemos ido organizando de una forma muy particular, siempre buscando maximizar todo el servicio que podamos ofrecer a nuestros clientes. De hecho, en todo ese proceso, bueno, de hecho, algunos de los números que nos avalan de estos últimos 3 años, bien es cierto que estamos a punto de terminar el 2023 y será necesario realizar una actualización de esta diapositiva. ¿Vale? Pues, por lo tanto, dentro de poco incluso tendremos que hacer esa recopilación de cuántos proyectos hemos trabajado este año y a cuántos hemos podido ayudar a hacerlos un poquito más rentables o permitir que salgan adelante. ¿Vale? De hecho, es necesario destacar también que en esa reorganización estratégica, donde FI antes tenía una posición un poquito más reactiva y ahora, sin embargo, va buscando ser un poquito más proactivos a la hora de proponer dentro de la casa. Antes, obviamente, podríamos más buscar en qué tipo de proyectos se estaban planteando desde un cliente, ¿vale? Y buscar esa financiación de forma ex ante a través de incentivos y ayudas y de forma posterior a través de las deducciones fiscales si esos proyectos tenían algún elemento de I+D.
Y sin embargo, cada vez vamos elaborando distintos servicios a nivel estratégico, donde a medida que va surgiendo la necesidad en mercado, y un ejemplo de ello son los servicios de sostenibilidad que tenemos, donde damos toda una serie de servicios a nivel de consultoría ambiental y un pequeño glosario en pantalla de toda esa clase de servicios que damos a nivel, por ejemplo, en el ámbito de la descarbonización. Actualmente, pues, dado los objetivos que hay a nivel 2030 dentro de PNIEC y dentro de las hojas de ruta europeas, tanto 2030 como 2050, bueno, pues en algunos casos por nuestra parte se necesita no únicamente que demos digamos, esa búsqueda de incentivos y búsqueda de financiación, sino que ayudemos a elaborar planes estratégicos para poder llevar a cabo una serie de proyectos, ¿no? Pues en esta clase de servicios también ayudamos en esa parte estratégica. Lleva arrancado desde hace un año y medio y, bueno, básicamente era bueno comentarlo para dar un poquito más de contexto acerca de cómo venimos trabajando también en estos últimos años, ¿vale? Sobre todo también esta PPT la facilitaremos luego a posteriori, por lo tanto, para que quien tenga algo de interés pueda echar un vistazo a cómo ejecutamos y cómo hacemos toda esta clase de consultoría estratégica. Y sobre todo llevamos allá el tema que más nos interesa en este punto, ¿vale? Sobre todo, bueno, pues ver qué hemos tenido, porque obviamente hemos tenido un ecosistema muy variado en cuanto se refiere en el ámbito de ayudas referidas a la sostenibilidad, ¿vale? Bien es cierto que de forma anterior a los fondos Next Gen ya teníamos algunos incentivos que podían ser muy interesantes, sobre todo si pensamos en el ámbito de la industria, ¿vale? Pero bueno, también es verdad que de forma concreta con los fondos Next Gen. Ha habido un revulsivo muy interesante, hay algunas oportunidades que están a punto de cerrar ahora a finales de año, sin embargo, bueno, todavía están abiertos, incluso todavía daría tiempo a aquellos incentivos que están por cerrar al término de año, llegar a preparar una solicitud incluso dentro de la casa. Y empezamos con ir haciendo un breve repaso a qué cositas hemos tenido abiertas y qué esperamos haciendo, bueno, pues dar una foto completa de todo lo que es el ecosistema de ayudas a la sostenibilidad. Bueno, pues primera ayuda que me gustaría destacar, que está abierta hasta finales de año, pero aquí, bueno, puedo tener expectativas de que vayan a ampliar durante medio añito o un añito más, y estos son los incentivos de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía. Es un incentivo que lleva abierto desde hace un par de añitos, publicado inicialmente por IDAE en unas fases reguladoras y trasladada la competencia de gestión de fondos a las comunidades autónomas. Esto quiere decir que, a pesar de que IDAE sacó unas fases reguladoras, en cada comunidad autónoma se designa un órgano gestor y es quien ha gestionado estos fondos y ha evaluado todas las solicitudes, y la ventana de convocatoria se ha abierto a nivel autonómico, ¿vale? Bueno, pues en este caso hablamos de una ayuda que era bastante interesante, sobre todo porque todas aquellas energías renovables que tuvieran ese carácter térmico, como podían ser aerotermia, implantación de calderas de biomasa, implantación de geotermia, o implantación de solar térmica, ha habido una ventana de financiación para toda clase de proyectos en sectores industriales, pero también para sector servicios o sector residencial. Aquí digamos que prácticamente el espectro de beneficiarios era prácticamente completo y podía acceder cualquier empresa o cualquier entidad, ya sea de carácter público o privado, con unas intensidades de ayuda que, si bien en un principio son muy interesantes, porque para una gran empresa se mueven 35%, para una mediana 40% y pequeña empresa 45%, bien es cierto que luego, bueno, pues hay un techo de coste subvencionable en euros kilovatio de la potencia instalada, que al final, bueno, a efectos prácticos sí es cierto que tenemos subvenciones que se mueven entre el 15 y el 20% a fondo perdido, que no está nada mal, ¿vale? Y siguiendo también con ese repaso de ayudas, de esquema de ayudas que hemos tenido en los últimos años, bueno, pues tenemos el programa de ayudas a eficiencia energética en pyme y grandes empresas del sector industrial. Aquí hablamos de una ayuda que salió en sus dos primeras convocatorias de forma centralizada por parte de IDAE. Después la competencia de la gestión de esta ayuda se territorializó y de misma manera se empezó a gestionar desde las distintas comunidades autónomas. En este caso, por parte de Cataluña se gestiona desde el ICAEN, y hay otras comunidades autónomas, como puede ser, por ejemplo, País Vasco, donde las entidades son el EBE, en Comunidad Valenciana, que es el IBACE, o en Galicia, por ejemplo, que es en el INEGA. Al final suelen ser los organismos propios de energía que tienen las comunidades autónomas desde donde están gestionando tanto esta ayuda como la anterior y algunas más que vamos a comentar. Y aquí, sobre todo, es la mejora en tecnología de equipos en procesos industriales e implantación de sistemas de gestión energética, donde un ahorro de energía final pueda ser subvencionado con una ayuda de hasta el 30% en este caso. Pero bueno, pues también hay que tener en cuenta las posibles actuaciones o algunos requisitos dentro de la normativa europea de ayudas, como tener que establecer una inversión alternativa o inversión de referencia o, por ejemplo,
todo el tema de efecto incentivador o conseguir un ahorro mínimo en base a la inversión en el ratio que está establecido como el parámetro, como el ratio económico energético. ¿Okay? Dentro de las posibles actuaciones que entran en estas ayudas, pues todas aquellas que dentro de una planta industrial puedan permitir ese ahorro de energía final, desde un cambio de iluminación a una sustitución e implementación de nuevos equipos que permitan el ahorro de energía o, por supuesto, bueno, pues, adicionar esos equipos que permiten esa ahorro de energía, como puede ser recuperación de calor o variadores de frecuencia. Después, dando un poquito más de hincapié a programas que han cerrado recientemente, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, tenemos el programa de pioneros, H2 Pioneros, proyectos singulares de pioneros, que recientemente ha salido la resolución definitiva de la segunda convocatoria. Esta convocatoria ha buscado financiar proyectos que abarquen toda la cadena de valor del hidrógeno. Toda la cadena de valor hablamos desde las instalaciones de autoconsumo que puedan alimentar a una instalación generadora del hidrógeno, a precisamente esa instalación generadora de hidrógeno compuesto por los sistemas de generación propiamente dichos, como pueden ser electrolizadores, sistemas de compresión o sistemas de distribución, y luego también incluso financiar lo que hablamos el usuario final, es decir, aquellas modificaciones que son necesarias en equipos o aquella adquisición de equipos que hagan uso de hidrógeno, ya sea un uso para movilidad pesada, ya sea un uso para industrial o ya sea de aplicaciones estaciones innovadoras, como pudieran ser pilas de combustibles. Bien, es cierto que en este caso la competencia de esta convocatoria ha sido muy elevada, ¿vale? Y aún así se espera que salga una tercera convocatoria, puesto que la dotación que han tenido los dos primeros programas ha sido de 150 millones de euros, dado que existe un gran remanente dentro de la hoja de ruta de hidrógeno y dentro de las componentes del plan de recuperación hay una gran cantidad de ayuda destinada a proyectos de hidrógeno, que todavía la competencia está cedida a nivel nacional por parte de AIDAE. En este caso deberíamos esperar por lo menos una convocatoria más. Bien, es cierto, aquí hay una pequeña errata que he identificado en que la capacidad de electrólisis a instalar va entre los 0,5 y los 20 megavatios de generación de hidrógeno, ¿vale? La realidad es que este segundo programa ya ha permitido de 0,5 hasta los 50 megavatios de potencia de hidrógeno, ¿correcto? Por lo tanto, digamos que el espectro o el espectro de tamaño de instalación es muy amplio en esta convocatoria, es por ello que ha sido tan competitiva. Luego, bien es cierto, tenemos otra convocatoria que, aunque no se ha publicado durante este año, bien es cierto que tenemos noticias de IDAE de que se debería de volver a abrir a principios de 2024. Hablamos del programa de incentivos a la cadena de valor de hidrógeno. Esta convocatoria, que estuvo abierta durante 2022, se componía de 4 programas bien diferenciados, cada uno con su dotación, muy orientados a toda la línea de capacidades de hidrógeno dentro de España. Desde un programa 1 que busca fomentar las capacidades de implementación de líneas de ensayo-fabricación para aquellos centros tecnológicos o laboratorios de ensayo que busquen fomentar la I+D del hidrógeno, a diseño de demostración y validación para temas de movilidad, y un programa 4 muy orientado a, bueno, haciendo una burda analogía, digamos, el PID del hidrógeno, básicamente, porque todos aquellos proyectos que tuvieran que ver con la I+D del hidrógeno, bueno, podían introducirse por esta vía. Bien, es cierto, el único programa que genera un poquito de dudas, por eso aparecen interrogantes, es el programa de grandes demostradores, que actualmente o en el año 2022 será para proyectos de más de 20 megavatios, puesto que se ha ampliado bastante el rango de potencia dentro del programa de pioneros. No creemos que vaya a salir esa línea concreta, pero lo que es la parte de I+D del hidrógeno podría llegar a tener sentido. Muy bien, y alguna otra ayuda que también estamos esperando que vuelva a salir de nuevo sería la de proyectos pioneros, proyectos singulares e instalaciones de biogás. Esta convocatoria también salió en el año 2022, ofrecía porcentajes de ayuda que, si bien estaban marcados con un 40%, a efectos prácticos se movían entre el 10 y el 20% para toda la cadena de valor del hidrógeno, generación de biogás, un aprovechamiento posterior ya fuera térmico, eléctrico, de cogeneración o por blending a biometano, e incluso una tercera pata para complementar esos proyectos en el cual se financiarían todas aquellas instalaciones que permitían el procesado del digestato para una recuperación de nutrientes. La realidad está en que la consulta pública de la segunda convocatoria se publicó allá por primavera de este año y bien es cierto que todavía estamos a la espera de la publicación definitiva. Es posible que haya unas modificaciones sustanciales del programa, dado que está habiendo un lapso tan grande de tiempo entre lo que es la consulta pública y lo que es esa segunda convocatoria, ¿no? Y
Y bueno, ya simplemente por también hacer una breve mención, cambiamos un poco de la entidad que concede estas ayudas, ahora hablamos del Mincotur. El Mincotur, desde que tiene la competencia de gestión de fondos NextGen, ha sacado en varias ocasiones la ayuda de planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera. Es una convocatoria que puede ser interesante, aunque para gran empresa bien es cierto que la intensidad de ayuda a fondo perdido máxima es solo del 10%, pero bueno, también es verdad que cualquier mejora medioambiental que permita una mejora en la sostenibilidad dentro de una industria manufacturera es susceptible de financiarse por aquí. Lo mismo ocurre para cualquier proyecto de tipo de I+D. ¿Vale? De hecho, al final, bueno, por propia designación del Mincotur en alguna charla coloquial, mencionaba que esta podía ser la hermana pequeña de la siguiente ayuda que vamos a comentar ahora, que es el PERTE de descarbonización de la industria manufacturera. Y bueno, también por mencionar aquí, simplemente dejo la ayuda de Industria Conectada 4.0, también del Mincotur, no porque tenga que ver directamente con la sostenibilidad, pero bueno, bien es cierto que la transformación digital puede tener un poco esa simbiosis con la sostenibilidad, también recogido todo dentro como todos los pilares de la nueva ley de industria que se sacará en 2024 por parte de la Administración. Simplemente me gusta mencionarlas en PAC, puesto que son dos convocatorias que comparten esa concurrencia competitiva y que salen de forma, bueno, de forma ocasional un par de veces al año, de forma recurrente más bien. Y ya pasamos sobre todo a hablar del PERTE de descarbonización de la industria manufacturera. Este PERTE, bueno, pues tuvimos una publicación de la memoria del PERTE de descarbonización allá por finales de año, prácticamente para Navidades, donde se establecía 4 instrumentos. Estos 4 instrumentos permitían establecer una serie de palancas para ayudar a que la industria pudiera avanzar en ese objetivo de descarbonización a 2030 y a 2050. Esos 4 instrumentos contemplaban una inversión pública de 3.100 millones de euros y trataban de movilizar hasta 11.800 millones de euros. A día de hoy podemos mencionar brevemente las otras 3 líneas, pero la realidad es que las líneas que se van a traducir en unos incentivos o en unas ayudas, digamos, por concurrencia simple, van a ser tanto la línea 1 como la línea 4. Centrándonos en la línea 1, que es de la cual el mes pasado se hizo una publicación del borrador de las bases reguladoras y la convocatoria, y en este caso, bueno, pues hubo unos 15 días para alegación y a día de hoy digamos que la previsión es que para esas bases reguladoras y esa convocatoria se publiquen para mitad de diciembre, entre el 15 y 25 de diciembre aproximadamente, y que a partir de esa publicación, pues de 30 días pasados esa presentación aproximadamente, entre 15 y 25 de enero, se abriera el plazo de presentación de solicitudes. Esta convocatoria es uno de los instrumentos más importantes para financiar la descarbonización a nivel público, puesto que esta convocatoria solo va a estar dotada con 1.000 millones de euros, 500 millones a fondo perdido, 500 millones a préstamo. Bien es cierto que esta convocatoria abarca proyectos de ejecución de marzo al de 2026 para la primera convocatoria, ampliable posiblemente unos poquitos meses hasta julio del 26, pero dado que a día de hoy ya se encuentra en una proximidad temporal bastante cercana, y es complicado pensar o a día de hoy articular algún proyecto si no se lleva trabajando desde hace algunas semanas, bien es cierto que se planea que para el segundo semestre del año 2024 haya una segunda convocatoria que tenga al menos la misma cantidad de dotación y que permita la ejecución de proyectos hasta marzo del año 2028. ¿Vale? Aquí esperamos esa segunda convocatoria que se pueda materializar aproximadamente para un septiembre o un poquito más allá. Bien, es importante y el Mincotur es consciente de que los proyectos de descarbonización de la industria son muy transformadores, exigen un esfuerzo muy, muy grande y su implementación suele ser muy larga en el tiempo. Por lo tanto, está en su tejado pues asegurarse de que sale cuanto antes esa segunda convocatoria para que no se acorten los tiempos de ejecución de los proyectos. Y sobre todo, ¿qué tenemos dentro de esta línea? Bueno, como comentaba anteriormente, tenemos 4 instrumentos, vamos a mencionar los otros 3 principalmente, pero seguimos centrados en esa línea o línea 1, ¿vale? En la que básicamente lo que tenemos es que los beneficiarios que pueden entrar dentro de este programa son todas aquellas industrias manufactureras que tengan un CENA de 7,8 o entre el 10 y el 32. ¿Vale? Aquí en este caso se mantiene, aunque se mantenga la figura de PERTE y la figura de proyecto tractor, no es necesario replantear una solicitud al modelo de agrupación, salvo que sea necesario. ¿Qué debe componerse aquí un proyecto tractor que se quiera presentar como una solicitud a este PERTE de descarbonización? Bueno, pues este proyecto tractor debería de tener uno o varios proyectos primarios, que al menos uno estuviera presentado por el titular de la instalación industrial y luego otra serie de proyectos si no es él quien realiza la inversión, como podría ser, por ejemplo, una empresa de servicios energéticos, un centro tecnológico o digamos otra empresa del grupo, pero que tiene una división de I+D y va
va por distintas entidades, ¿vale? Podrían ser las beneficiarias de esos otros proyectos primarios. Y al menos uno de esos proyectos primarios debería de estar catalogado como una de las dos primeras tipologías de actuación que aparecen en la derecha, o bien un proyecto que tenga que ver con reducción de emisiones directas, o bien mejora de eficiencia energética por ahorro de energía eléctrica, ¿vale? Otro de los requisitos mínimos para ese proyecto sería permitir que entre todos los proyectos primarios al menos se consiguiera ahorrar un objetivo de reducción de emisiones de 3.000 toneladas de CO2 y que al menos la inversión mínima sea de 1 millón de euros por cada tractor, por toda la suma de los proyectos primarios. Una vez que están cumplidos el requisito de la reducción de emisiones, se pueden plantear otra serie de proyectos adicionales, como puedan ser proyectos a la I+D+I, que permita impulsar la descarbonización de las instalaciones, siempre siendo necesario que toda la solicitud esté enmarcada en la descarbonización de una instalación industrial concreta, ¿vale? Y que incluso los proyectos de I+D sean ejecutados dentro de ese suelo industrial, ¿vale? En cuanto a las intensidades de ayuda que nos movemos en este caso, se puede obtener hasta un 80% total de ayuda, ¿vale? Bien es cierto que la parte a fondo perdido estaría limitada a ayuda entre el 30 y el 50%. ¿De qué dependerá estos factores? Bueno, pues puede haber algunos factores, principalmente ¿cuál es la catalogación del proyecto? Y me explico. Cada proyecto dentro de las solicitudes que tenga el PERTE va a tener una doble catalogación. Una catalogación según las tipologías de actuación que podéis ver en la parte derecha dentro de, bueno, ahora en la parte izquierda dentro de las bases reguladoras del PERTE y otra catalogación dentro del Reglamento General de Exención por Categorías, que es la normativa europea de ayudas que aplica, ¿vale? Es decir, en función de la catalogación que tenga nuestro proyecto dentro de esas dos categorías, podrá optar a más o menos intensidad de ayuda. Por poner un ejemplo muy rápido, todos aquellos proyectos que tengan esa pata de mejora de eficiencia energética por ahorro de energía eléctrica podrían optar hasta un 30% de ayuda a fondo perdido. Sin embargo, si el proyecto es de reducción de emisiones directas y no tiene una categoría concreta dentro de la normativa europea de ayudas, pues podría optar una gran empresa hasta un 50% de ayuda a fondo perdido y complementar con un 30% adicional para la parte de préstamo. Bien, es cierto que dentro de la propuesta hay que defender otra serie de factores como la necesidad de que el proyecto reciba esa ayuda o algunos otros puntos que, bueno, pueden hacer tomar la decisión en un momento dado al Mincotur de que se regule un poquito a la alza o a la baja esa ayuda, ¿no? Siempre respetando los límites mencionados anteriormente. Otros documentos que también son necesarios aportar de cara al PERTE pues son todo el tema de la autoevaluación de DNSH, un plan de eficiencia energética, planes de descarbonización, demostrar que las actuaciones que se están ejecutando van alineadas con la hoja de ruta de descarbonización que pueda tener esa entidad o esa instalación y que se adhiera a los objetivos que hay planteados pues en BENIEC y otras normativas a nivel europeo de descarbonización a objetivo 2030 y 2050, ¿vale? También es necesario mencionar que una de las mayores dificultades que pueda tener este PERTE es la elaboración de una memoria del tractor. Es decir, por cada proyecto tractor que se componga de uno o varios primarios hay que elaborar una memoria tractora donde se dé una foto muy clara, avalada por distinta documentación, que permita desglosar todas las emisiones y todos los consumos energéticos por producto fabricado en esa planta, establecer una metodología de cálculo verosímil y coherente de la reducción de emisiones que se va a conseguir mediante la ejecución de esos proyectos y como resultado de ello dar una foto final de cómo se va a establecer después de la ejecución del proyecto las emisiones de esa planta, ¿vale? De hecho, esta memoria tractora va a ser necesario que esté verificada por una entidad de emisiones y de hecho coincide precisamente con, bueno, digamos su tarea habitual, que es que cada año de forma anual hacer la entrega de los informes anuales de emisiones, que son dos documentos totalmente paralelos, pero bien es cierto que según el RCD tienen que hacer la entrega de ese documento ya por febrero, por lo tanto se encuentran que las entidades verificadoras de emisiones es posible que tengan bastante dificultad para llegar a esos términos de apertura de la convocatoria, ¿no? Y después algunos apuntes más que creo que son necesarios comentar, por si acaso no nos han comentado hasta ahora. Bien es cierto que efectivamente la ayuda que se consiga en este caso no hay que esperar a la ejecución y justificación del proyecto, sino que cuando haya una resolución favorable por parte de Mincotur en esa concurrencia simple, se va a poder otorgar esa ayuda previa presentación de garantías. En este caso, en el caso de que haya solicitado préstamo, se pedirán garantías entre un 10 y un 20% de solicitado y para aquellas ayudas que vayan a fondo perdido se moverán entre el 20 y el 50%. Este porcentaje se calibrará en base a el porcentaje de, bueno, a la evaluación financiera que se haya realizado por parte de Mincotur. Luego también es cierto que para los proyectos de I+D será necesario
un informe ex ante y, como había comentado anteriormente, es necesario el tema de informe de verificador de emisiones para cada aquellos proyectos de memoria extractores, ¿vale? Y bueno, sobre todo también un tema que es necesario comentar, o siempre me gusta comentar, es el tema del benchmark. He establecido un benchmark de emisiones por cada producto dentro del régimen de comercio de derechos de emisiones. Es necesario que aquellas empresas que tengan un valor de referencia concreto dentro de ese benchmark establecido, bueno, pues que consigan bajarlo sustancialmente. En este caso, hasta un 2% por debajo en aquellas empresas que tengan un producto concreto dentro de la RCDD y un 5% aquellas subinstalaciones de referencia de calor. En cuanto a los costes subvencionables, dejamos aquí una breve pincelada sin entrar en demasiado con todo, pero bueno, es necesario destacar que más o menos se han adherido a lo que permite toda la normativa europea de ayudas, es decir, prácticamente todas aquellas inversiones que sean necesarias realizar, salvo tasas, licencias o algún tipo de permiso administrativo, son costes subvencionables. Bien es cierto que Mincotur en este caso siempre solicita que por cada coste subvencionable que se esté solicitando, bueno, pues se aporte una inversión alternativa o se justifique que es una inversión separada o, como ahora se llama en la normativa, hipótesis de contraste, ¿vale? La novedad que puede haber en este caso es que, si bien siempre era necesario esta inversión de referencia, y por inversión de referencia queremos decir una instalación alternativa que no permita esa mejora medioambiental respecto de una instalación que bueno, respecto a la inversión que estamos realizando que sí permite esa mejora medioambiental, ¿vale? Bueno, pues en este caso la novedad es que, si no hay capacidad de aportar esa inversión alternativa o esa inversión de referencia, simplemente puede decidirse no aportarse y elegir que la intensidad de ayudas se reduzca a la mitad en este caso. Bueno, puesto que en algunas ocasiones es muy complicado dar respuesta a este requerimiento, puede ser muy interesante plantear esta opción en este caso. La única limitación principal que tenemos que tener en cuenta es que, si nosotros en algún proyecto de mejora medioambiental, sostenibilidad o para reducción de emisiones es necesario hacer alguna nueva edificación o alguna nueva instalación, bien es cierto que está limitado al máximo del 70% del presupuesto financiable. Es decir, todo lo que sea obra civil y nuevas edificaciones no puede suponer más de un 70% del presupuesto total, ¿vale? Luego, lo mismo, la forma en la que está articulada todos los costes subvencionables en las bases es de forma acumulativa, es decir, va definiendo las distintas categorías dentro de la catalogación que pueda tener el proyecto y va sumando costes elegibles. Por lo tanto, en otras líneas va a ser prácticamente idénticos, lo único que pueda haber pues alguna mención, alguna cosa concreta, algún añadido, ¿vale? Pero bueno, no hay mucha diferencia. Y en este caso, sobre todo, bueno, desde la casa que estamos trabajando, cómo estamos trabajando para la documentación que es necesaria de cara a preparar una solicitud dentro de este PERTE. Bueno, pues a nivel administrativa, digamos, no hay ninguna novedad respecto a lo que se han solicitado en los anteriores PERTES. En este caso, desde la casa, bien es cierto que se han trabajado todos los otros instrumentos PERTES, PERTE vehículo eléctrico, PERTE agro, por lo tanto, o PERTE naval o PERTE BEC 1, ¿vale? Al final ya el espectro es bastante variado a día de hoy. Y bien es cierto que, en cuanto a documentación administrativa, no se ha modificado mucho respecto de lo que están pidiendo actualmente. Lo mismo pasa actualmente con toda la parte de datos básicos de empresa. Obviamente será necesario aportar todos aquellos documentos administrativos de constitución de empresa, de poderes, de la persona que realiza la solicitud. En este caso también será necesario, para los datos básicos de la empresa, bueno, pues es importante que la persona que va a evaluar el proyecto pueda tener una foto completa de lo que es actualmente esa industria en la situación actual y cómo va a ser a posteriori después de la ejecución del proyecto dentro de unos años, ¿no? Y luego, sobre todo a nivel de documentación técnica, es muy importante, primero, que esas ofertas técnicas estén presentes cuando se presente la solicitud, ¿vale? Porque bien es cierto que el Mincotur permite solo aportar el 50% de presupuesto de los costes subvencionales, pero bien es cierto que en ese caso todo lo que no se presente presupuesto, Mincotur tiene la potestad de que, si no lo ve un coste subvencionable claro, pueda decidir realizar un pequeño recorte a los costes subvencionales de su proyecto, pequeño o no tan pequeño necesariamente, ¿vale? Entonces, bueno, también es cierto que a nivel de documentación técnica todo lo que estamos solicitando va en línea con lo que podemos necesitar para preparar una solicitud con ciertas garantías. Y bien es cierto que toda aquella documentación que no se rellene de forma correcta, o si el evaluador, en este caso, detecta que hay determinados documentos que están omisos en la solicitud, podrá poner el proyecto a final de la lista, ¿vale? Por lo tanto, al final, puesto que se antoja que este PERTE pudiera tener una concurrencia bastante fuerte y que la evaluación es por orden de llegada, pues en este caso es muy importante que el día que se presenta una solicitud esté todo perfectamente trazado. También, por último, destacar, más allá de esa documentación técnica que mencionábamos brevemente,
también es necesario realizar una autoevaluación de DNSH. A diferencia de otros programas del IDAE, por ejemplo, el Mincotur siempre ha pedido que se haga una autoevaluación de DNSH y cuando se tenga una resolución favorable, que ese DNSH se certifique. ¿Vale? También es cierto que es necesario demostrar que se da cumplimiento a toda la ley de morosidad que se modificó este último año. ¿Vale? Y esto es un poco todo lo que conocemos de esa ayuda. Al final, qué clase de proyectos o qué clase de tipologías de proyectos pudieran entrar, volviendo brevemente también a la ayuda del instrumento 1. Bueno, dentro del instrumento 1 es muy importante tener en cuenta que todos aquellos proyectos que o bien reduzcan esas emisiones de una forma directa, como puede ser desplazar el gas natural que se esté utilizando el proceso o que estén utilizando una serie de hornos, una serie de equipos, ya sea en un sector cementero, ya sea en un sector metalúrgico, ya sea en un sector papelero, ¿vale? Pues, por ejemplo, en este caso, todo lo que sea desplazar gas natural o reducir el consumo de gas natural en aras de utilizar un combustible de origen renovable, en este caso pueda ser, oye, pues que se dé una demanda de calor se cubra a través de la implementación de biomasa, bien porque se sustituya parcialmente con un combustible tipo renovable, como pueda ser hidrógeno, ¿vale? Que en este caso, cuando se opte por esa clase de soluciones es necesario que hasta el 30% del porcentaje de energía se cubra mediante esta energía renovable, es el porcentaje mínimo que está exigiendo el Mincotur, ¿no? Pero bueno, al final toda esa clase de actuaciones, también aquellas que vayan por eficiencia energética, bueno, pues recuperadores de calor, sustitución de iluminación. De hecho, todas aquellas ayudas o tipo de actuaciones que hemos visto en el programa de ayudas de eficiencia energética serían susceptibles de ir dentro de este PERTE de descarbonización también, ¿vale? Un poquito que quede esa idea. Y luego después, brevemente, como comentábamos, existen otros tres instrumentos más allá aparte del PERTE, pues en este caso la línea B, que es una designación de una ayuda concreta dentro del IPCI de hidrógeno. Esto es que la Comisión Europea ha estado 2 añitos evaluando a alguno de los proyectos y en este caso pues se va a designar que se va a ir a la cornisa cantábrica toda la dotación que hay para este proyecto concreto, ¿vale? Donde se van a otorgar 450 millones para la fabricación de acero verde. Después tenemos una línea C, que esta línea es bastante interesante. Bien, es cierto que esta línea todavía está muy verde, no tenemos información prácticamente de ella. En este caso va bastante retrasada porque plantea ponerse en marcha para el año 2025 e implica la creación de una empresa pública dependiente del MITER, donde se va a permitir que aquellas empresas que realicen esos esfuerzos en descarbonización y dentro de su plan de negocio contabilicen todo lo que van a conseguir de beneficio por la venta de comercios de derechos de emisiones o por la parte que se ahorran de liquidar precisamente al RCDE, ¿vale? Bueno, pues puedan obtener un beneficio, pues en ese caso obviamente es necesario dar cierta certidumbre a ese plan de negocio, puesto que los derechos de emisión tienen esa cierta volatilidad, ¿vale? Bueno, pues nos encontramos que en este caso lo que se va a proponer a través de este instrumento es establecer un precio fijo a un horizonte temporal que pueda moverse entre 10 y 15 años, donde si nos encontramos por encima de un determinado precio, sea el agente, bueno, en este caso el beneficiario industrial sujeto a RCDE o el agente sujeto al RCDE que tenga que aportar la diferencia a la administración, pero que si bajamos por debajo de ese precio, sea la administración que le asegure ese precio, ¿vale? Y le aporte la diferencia. Al final no deja de ser un elemento de certidumbre que lo que va a permitir es fomentar digamos, aquellas actuaciones de descarbonización que dependan de su plan de negocio de las restricciones impuestas por la fiscalidad de la Comisión Europea. Y luego bien es cierto que es muy importante comentar esa línea de desarrollo de nuevas instalaciones altamente eficientes y descarbonizadas. Esta línea, para la cual hay promesa por parte del Ministerio de publicar una consulta pública antes de que termine el año, iría orientada a aquellos proyectos Greenfield que buscan una notificación a la Comisión Europea de ayudas superiores a 30 millones de euros y en este caso lo que se busca es financiar a 5 o 6 proyectos, ¿vale? Mediante una convocatoria dotada inicialmente con 250 millones de euros que podría ampliarse. Va a buscar en una convocatoria de concurrencia competitiva dotar de una ayuda de 50 a 60 millones de euros aproximadamente a diferentes proyectos nuevos, nuevas instalaciones que básicamente lo que busquen es aquel tipo de instalaciones que inicialmente podrían estar incluidas dentro del régimen de comercio de emisiones por ser muy intensivas en emisiones y en consumo energético, pues que estén prácticamente descarbonizadas desde un inicio y digamos, dar una ayuda o un impulso a aquellas instalaciones que puedan ser piloto y que se plantean abrirse. Obviamente, el nivel de inversión que puede exigir algo así es muy elevado, por lo tanto, se quieren dar ayudas con notificación a la Comisión Europea. Veremos cómo se acaba de traducir esta línea, pero desde luego será bastante interesante ver en qué se traduce y qué clase de proyectos surgen a partir de ella, ¿vale?
Y luego, por último, también cerrando parte de descombinación y cerrando un poco la ponencia que queremos tener aquí, ¿vale? Quería mencionar otro instrumento que se acaba de poner en marcha y que es muy interesante, que son los certificados de ahorro de energía. Bien es cierto que aquí es posible que ya haya bastante conocimiento acerca de cómo se funciona este instrumento, puesto que el MITECO, en este caso, que es la entidad encargada de dinamizar un poco todo esto, ha estado dando mucha publicidad o haciendo muchísima labor evangelizadora acerca de cómo va a funcionar este instrumento. No deja de ser un instrumento parecido a los derechos de emisión, un CAE, ¿vale? Donde lo que se va a buscar es que para aquellas actuaciones que que tengan que ver con la eficiencia energética se pueda generar un CAE o derecho de ahorro energético que se pueda poner en venta en un sistema de compraventa dentro de un mercado donde hay unos sujetos obligados y unos sujetos delegados que van a necesitar liquidar anualmente una serie de derechos. Si no aportan estos derechos, pues tendrán que seguir realizando su aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Donde es interesante este instrumento sobre todo es que esos sujetos obligados que liquiden correctamente todos los CAEs que le permitan van a tener que realizar una aportación mucho menor. Y el otro punto que es más interesante de cara a lo que pueda interesar a todos los que estamos en este webinario es que esos CAEs son compatibles con las ayudas del PERTE. Bien, es cierto que no son compatibles con las ayudas que provengan del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que en este caso es la ayuda de eficiencia energética que hemos estado hablando en un primer momento, pero, por ejemplo, siempre que no superemos el 100% de la financiación total de un proyecto, lo cual es lógico, se puede compatibilizar un proyecto de eficiencia energética que se haya presentado en el PERTE de descombinación con la generación de CAEs y su posterior venta a sujetos obligados para conseguir una mejora por ese proyecto que hacemos de eficiencia energética. Es decir, que en este caso un proyecto de eficiencia energética va a tener varias vías de financiación. Primero, las propias mejoras medioambientales y mejoras de ahorro de energía que pueda obtener ese proyecto de eficiencia energética. Uno, la reducción de derechos de liquidación de derechos de emisiones que pueda hacer y la posibilidad de venta. Tres, la generación de certificados de ahorro energético y la venta a sujetos obligados para mejorar el retorno. Y cuarto punto, bueno, pues cualquier otro incentivo, como pueda ser, por ejemplo, una ayuda dentro del PERTE de descombinación o dentro de la industria manufacturera. Aquí, en este caso, bueno, habrá la pregunta, ¿qué es más interesante? ¿Ir por las ayudas de eficiencia energética mencionadas inicialmente o a la generación de CAEs? Pues en este caso habrá que valorar cada caso de manera particular, ¿no? Lo interesante, sobre todo, es que estos CAEs aplican a todos los sectores, no únicamente a la industria, sino que a todas aquellas actuaciones que sean en terciario, en edificios residenciales, en un centro comercial o en una nave de logística, que eran tradicionalmente las instalaciones que no tenían ayudas a la eficiencia energética estos últimos años, ¿no? Bueno, pues puedan generar a partir de ahora tengan un instrumento para mejorar un poco ese retorno. Al final, dentro de FI, como nos estamos posicionando dentro de esto, es poder dar soporte en toda la documentación y en todo el proceso de elaboración de documentación para poder generar esos CAEs hasta la gestión final por parte de un sujeto delegado o sujeto obligado. En este caso, por nuestra parte, planteamos colaborar con diferentes sujetos delegados para poder hacer llegar esas solicitudes o esas posibilidades de ahorro energético. Y hasta aquí hemos hecho todo ese repaso. Al final, lo que es importante o lo que es más importante es que tanto el espectro que hemos tenido los últimos años a nivel de ayudas relacionadas con la sostenibilidad es muy interesante, especialmente para la industria. Bien, es cierto que ha habido, dentro de los otros sectores ha habido también posibilidades y sobre todo también es muy importante pensar que tanto el año que viene vamos a tener uno de los instrumentos más potentes que supera en expectativa y en dotación a cualquiera de los otros instrumentos de ayudas que hayamos tenido ex ante para proyectos de sostenibilidad dentro de la industria y que todavía quedan bastantes fondos por ejecutar y ya no más allá de ello dentro del fondo Next Generation. Todas las hojas de ruta, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, a objetivo 2030, 2050, implica que va a seguir necesario fomentando los proyectos de sostenibilidad, porque algunos de los proyectos que pueden tener a día de hoy, varios de los proyectos de sostenibilidad, es que muchas veces estamos confiando en tecnologías que no están completamente maduras, al menos en cuanto se refiere a economía de costes, a economías de escala, ¿vale? Por lo tanto, es necesario seguir apostando por las ayudas de sostenibilidad y el abanico seguirá siendo muy amplio. Ojalá en un futuro podamos traeros de nuevo de forma actualizada las nuevas oportunidades que vayan surgiendo durante el año 2024 y a posteriori. Así que nada más, a partir de aquí, agradeceros a todos la presencia de este webinario. Nos aseguraremos de contestar seguramente a todas las preguntas por correo de forma posteriori y de una forma más agradecer al clúster de materiales avanzados de Cataluña que nos haya permitido compartir este ratito con vosotros. Muchas gracias a todos y vamos comentando. Mil gracias por vuestra asistencia hoy.